no es solo un arco, es un rompecabezas. Sus piedras son páginas de un libro escrito con símbolos paganos y cristianos, con la gloria de emperadores y con las sombras de familias rotas por el poder. Bajo sus relieves se esconden dioses que se negaron a desaparecer, soldados que soñaban con volver a casa, amantes que nunca fueron nombrados en los libros de historia. Piensa en esto. Cada bloque de mármol que hoy ves callado, en su momento fue una declaración política, una obra de propaganda tan calculada como los anuncios que hoy ves en una pantalla. Constantino no levantó este arco solo para celebrar una victoria militar. Lo levantó para gritar algo al mundo. El poder cambia, pero permanece. Y lo hizo mezclando lenguajes que nadie esperaba ver juntos. Detente un segundo, mira los relieves. Detrás de las figuras solemnes hay escenas de caza, de sacrificio, de procesiones. Pero si prestas atención, hay algo extraño. Esos relieves, no todos fueron hechos para Constantino. Muchos pertenecen a monumentos más antiguos, arrancados de otras construcciones y reubicados aquí. Es como un collage imperial, un mosaico de tiempos distintos. Y ahí empieza el misterio. ¿Por qué un emperador victorioso eligió reciclar símbolos del pasado en lugar de mandar a tallar los suyos propios? La respuesta es inquietante. Constantino no quería borrar el pasado, quería dominarlo. Quería apropiarse de la gloria de emperadores anteriores, de Trajano, de Adriano, de Marco Aurelio, y decir al pueblo romano: toda su fuerza ahora es mía. Era un acto de poder psicológico, una forma de decir que la historia misma se doblegaba ante su voluntad. Pero aquí viene lo más desconcertante. Entre esos fragmentos paganos, entre esas escenas de sacrificios a los dioses antiguos, se desliza la señal de la cruz, la nueva fe que comenzaba a crecer en las sombras de Roma. Este arco es un puente entre dos mundos, el que moría y el que nacía. Imagina a una familia romana del siglo IV pasando bajo el arco. El padre, todavía fiel a Júpiter. La madre, quizás ya simpatizante de los cristianos perseguidos. Los hijos, atrapados en un futuro incierto. Para ellos, este arco debía de ser un espectáculo contradictorio. Lo sagrado de ayer y lo sagrado de mañana, tallados en la misma piedra. Un símbolo de un imperio dividido, pero también en transformación. Y aún hoy, cuando pasas bajo sus tres grandes arcos, puedes sentirlo. No es solo mármol, es tensión, es memoria, es propaganda, es un eco de batallas, de rezos, de amores y traiciones. El misterio bajo las piedras del arco de Constantino no es un secreto arqueológico, es un secreto humano. Nos habla de cómo intentamos mantener vivo lo que amamos, aunque el mundo cambie, de cómo el poder se disfraza con símbolos y de cómo, incluso en la victoria, siempre hay cicatrices ocultas. Y este es solo el principio. Porque en el siguiente paso vamos a descubrir a los verdaderos protagonistas ocultos del arco. Los dioses que, aunque Roma les dio la espalda, se negaron a irse. Cierra los ojos e imagina Roma en el siglo IV. El sol desciende y baña de oro las columnas. Las calles están llenas de olores a especias, sudor y humo de incienso. Y allí, frente al arco recién levantado, los ciudadanos se detienen, con la mirada fija en las figuras que lo adornan. Entre esos rostros tallados, aún sobreviven los antiguos dioses. Júpiter, Apolo, Diana. Sus imágenes, arrancadas de otros monumentos, fueron encajadas en la obra de Constantino. No son meros adornos,
Son fantasmas de un pasado que se niega a morir. Pero lo que nadie cuenta es la historia de una joven llamada Aurelia. Su padre era devoto de Apolo. Su madre, en secreto, había empezado a reunirse con una pequeña comunidad cristiana. Aurelia creció en ese cruce de caminos. Amaba las procesiones antiguas, los cánticos, la majestuosidad de los dioses de mármol. Pero también escuchaba, en voz baja, las historias de un hombre que predicaba el perdón y la compasión. Fue bajo el arco de Constantino, donde Aurelia conoció a Marco, un joven soldado que había sobrevivido a la batalla del puente Milvio. Marco llevaba la señal de la cruz, grabada en un colgante de metal. Él creía que había vencido gracias a la nueva fe. Aurelia, en cambio, todavía se sentía unida a los viejos ritos. Ese encuentro, breve, apenas unos segundos, fue el inicio de un vínculo que cambiaría sus vidas. Mientras tanto, el pueblo observaba los relieves del arco con desconcierto. Algunos decían: «Son los dioses que nos protegieron durante siglos. ¿Por qué aún están aquí si el emperador sigue a otro dios?» Otros murmuraban: «Quizás Constantino los coloca porque aún los necesita, porque teme que se ofendan si los borra por completo». Los dioses esculpidos parecían vigilar esa ciudad cambiante. Y para Aurelia, cada figura tenía un significado íntimo. Al pasar junto a la imagen de Apolo cazador, recordaba los cuentos que su padre le contaba de niña. Al mirar las escenas de sacrificios, sentía la nostalgia de una época que se apagaba. Y sin embargo, en su pecho palpitaba la duda. ¿Y si Marco tenía razón? ¿Y si esa nueva fe ofrecía algo distinto, algo más profundo que la gloria de los dioses de mármol? Los símbolos no son inocentes. Cada uno de esos relieves reciclados hablaba de poder, pero también de miedo. El miedo de un emperador a cortar del todo con las raíces de Roma. El miedo de un pueblo a dejar atrás a sus divinidades. Y el miedo de dos jóvenes, Aurelia y Marco, a amarse en un mundo donde la fe podía separar familias enteras. Imagina la escena. Al caer la tarde, Aurelia vuelve a pasar junto al arco y se encuentra de nuevo con Marco. Ella acaricia con la mano una figura tallada, el rostro de Diana, diosa de la luna. Él sonríe, pero al mismo tiempo aprieta fuerte su pequeño colgante en forma de cruz. No se dicen nada, pero ambos saben que ese silencio ya lo dice todo, porque bajo los ojos inmóviles de los dioses, dos vidas comienzan a entrelazarse. Y mientras los antiguos ídolos parecen resistirse a desaparecer, un nuevo destino empieza a escribirse para ellos. Y aquí aparece la gran pregunta: ¿cómo se atrevió Constantino a proclamar la señal de la cruz sin borrar a los antiguos dioses? La respuesta nos llevará a su visión más famosa, aquella que cambiaría no solo el rumbo del imperio, sino también el de nuestros protagonistas. Roma está en silencio. Es de noche, y en el campamento de su ejército, el emperador Constantino contempla el cielo. Dicen las crónicas que, en medio de la oscuridad, apareció una señal brillante en forma de cruz. Para unos fue un milagro, para otros solo un recurso político. Pero lo cierto es que esa visión marcó el destino del imperio. Constantino convirtió aquel signo en su emblema de poder. Ordenó pintar la cruz en los estandartes y en los escudos de sus soldados. El mensaje era claro. La victoria no venía ya de Júpiter ni de Marte, sino de un dios desconocido, uno que prometía redención. Marco estuvo allí, soldado raso, joven, con más miedo que gloria.
Cuando vio aquella señal en el cielo, juró que nunca la olvidaría. Para él, fue la prueba de que su vida tenía sentido más allá de la guerra. Y fue esa convicción la que llevó en su mirada cuando se encontró con Aurelia bajo el arco de Constantino. Pero Aurelia no estaba lista para rendirse al nuevo símbolo. En su corazón aún resonaban las canciones a Diana y las historias de Apolo que su padre recitaba cada noche. Para ella, aceptar la cruz significaba traicionar a sus raíces, a su familia, a los recuerdos de su infancia. Y sin embargo, al escuchar a Marco hablar de aquella visión, algo dentro de ella se removía. El arco, construido para celebrar la victoria en el puente Milvio, se convirtió en el escenario de sus encuentros furtivos. Cada vez que pasaban bajo sus relieves, Aurelia notaba la tensión de un imperio dividido. Los ancianos aún ofrecían sacrificios a los dioses. Los jóvenes comenzaban a reunirse en secreto para rezar a Cristo. Era un choque de mundos, y en medio de ese choque nacía su amor. Constantino supo jugar esa carta como ningún otro. Al no borrar del todo a los antiguos dioses, tranquilizó a los nostálgicos. Al incluir la cruz, sedujo a los cristianos. Su arco no era solo un monumento, era un manifiesto de ambigüedad, una herramienta política diseñada para conquistar tanto corazones como territorios. Marco repetía una y otra vez las palabras que había escuchado en el campamento. Con este signo vencerás. Aurelia lo escuchaba, con el pecho dividido entre el deseo de creer y el miedo a perder la herencia de sus dioses. Su historia personal reflejaba la historia de Roma, un pueblo partido entre dos creencias, un imperio en plena transformación. No olvidemos que Constantino no fue un santo ni un filósofo, fue un estratega. Usó la fe como arma y la cruz como estandarte de poder. Pero en ese juego de símbolos dejó una puerta abierta. La posibilidad de que dos mundos, el pagano y el cristiano, convivieran por un tiempo. Y mientras el emperador consolidaba su poder, Aurelia y Marco descubrían que su amor también tendría que aprender a sobrevivir entre dos realidades opuestas. Ella seguía visitando a escondidas los templos antiguos. Él se arrodillaba en reuniones secretas con los cristianos. Sin embargo, cada vez que sus manos se rozaban bajo las sombras del arco, parecía que la división del mundo desaparecía, aunque solo fuera por un instante. El destino de Constantino estaba ligado a una visión en el cielo. El destino de Aurelia y Marco, en cambio, dependía de lo que ocurriría bajo la sombra de ese arco. Porque donde el emperador veía propaganda, ellos veían la posibilidad de amarse. Pero todo amor en tiempos de cambio corre un riesgo. Y pronto, los conflictos de fe se mezclarían con pasiones ocultas en el corazón del poder imperial. Roma no era una ciudad cualquiera en el siglo IV. Era el centro de un imperio vasto, desgastado por crisis y guerras, pero todavía imponente. Constantino sabía que para mantenerse en el poder no bastaba con victorias militares. Necesitaba construir un relato. Y ese relato empezó con la batalla del puente Milvio, en el año 312, cuando derrotó a su rival Magencio. La historia dice que antes del combate, Constantino tuvo una visión. En el cielo apareció un símbolo, un crismón, las primeras letras del nombre de Cristo en griego, entrelazadas en forma de cruz. Y según la tradición, escuchó estas palabras: In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Con ese presagio, Constantino mandó marcar los escudos de sus soldados.
y contra todo pronóstico, venció. Lo interesante es que las fuentes no se ponen de acuerdo. El propio Constantino habló de esa visión muchos años después, cuando ya estaba aliado con los cristianos. Algunos historiadores creen que fue un recurso propagandístico, una forma de justificar su victoria como voluntad divina. Otros piensan que sí vivió una experiencia mística, aunque nadie sabe si fue un sueño, una alucinación o algo más profundo. Lo que está claro es que tras esa victoria, la historia del imperio cambió para siempre. Solo un año después, en el Edicto de Milán, Constantino proclamó la tolerancia religiosa. Los cristianos dejaron de ser perseguidos, las iglesias pudieron levantarse a la luz del día y poco a poco aquella fe minoritaria empezó a ocupar el centro del escenario. Y ahí es donde el arco cobra sentido. Porque aunque se inauguró en el año 315, lo que muestra en sus relieves es una mezcla extraña. Dioses antiguos, escenas de emperadores paganos y al mismo tiempo inscripciones que celebran la victoria inspirada por lo divino. No se menciona directamente a Cristo, pero tampoco a Júpiter ni a Marte. Es un lenguaje deliberadamente ambiguo. Aurelia sabía todo esto de oídas. Su padre hablaba con rabia de Constantino, llamándolo traidor a los dioses de Roma. Para él, los viejos cultos eran la esencia de la ciudad, y aquel emperador estaba corrompiendo el alma del imperio. En cambio, Marco repetía que la victoria en el puente Milvio había sido obra del Dios único. Cada vez que lo hacía, Aurelia sentía el peso de la historia sobre sus hombros. ¿Y si aquel joven soldado tenía razón y la antigua Roma estaba llegando a su fin? Bajo los relieves del arco, ambos podían ver representadas esas tensiones. Una escena mostraba al emperador dirigiendo sacrificios a Apolo. Otra, desfiles militares con los trofeos de la victoria. Pero justo encima, una inscripción hablaba de la inspiración divina, sin nombrar a ningún dios en particular. Era un lenguaje calculado, lo bastante abierto para que cada cual creyera lo que quisiera. Para Aurelia, aquello era un laberinto. Al mirar las figuras de mármol, recordaba las fiestas antiguas en las que se celebraba la fertilidad de la tierra, los templos donde había aprendido a rezar a Diana. Pero al mismo tiempo, la fe de Marco brillaba con una intensidad que la conmovía. Nunca había conocido a alguien tan convencido de algo tan invisible. Constantino, desde su palacio, no pensaba en Aurelia ni en Marco. Pero las decisiones que tomaba cambiaban sus vidas. Cada decreto, cada símbolo que ordenaba grabar en piedra, determinaba cómo vivían, cómo amaban, incluso cómo podían mirar el futuro. El arco no era solo un monumento, era un espejo. Reflejaba las tensiones entre lo antiguo y lo nuevo, entre la lealtad a los dioses y la promesa de un Dios único. Y mientras el emperador utilizaba esa ambigüedad para consolidar su poder, Aurelia y Marco la vivían en carne propia, atrapados entre la herencia de sus familias y el deseo de un amor que parecía imposible. Las piedras guardaban silencio, pero bajo ese silencio latía la pregunta que definía toda una época. ¿Puede un imperio o un corazón pertenecer a dos mundos a la vez? Y la respuesta comenzaría a tomar forma cuando, a la sombra del arco, las vidas privadas de mujeres y hombres se cruzaran con las intrigas del poder imperial. Las grandes historias de emperadores
suelen dejar fuera a quienes realmente caminaban bajo las piedras. No eran generales ni gobernantes, eran familias enteras que vivían a la sombra del poder, tratando de sobrevivir en un imperio que cambiaba más rápido de lo que podían comprender. El arco de Constantino no solo fue un símbolo político, también fue un lugar de paso. Comerciantes lo cruzaban cargados de mercancías, madres llevaban a sus hijos de la mano, ancianos se detenían a observar las esculturas como si fueran señales del destino. Era un teatro abierto, donde la vida cotidiana desfilaba bajo los relieves de emperadores y dioses. Aurelia, la joven dividida entre dos mundos, lo sabía bien. Cada día veía a su madre acercarse a reuniones secretas de cristianos, mientras su padre, fiel a las tradiciones, la llevaba a templos donde el humo de los sacrificios todavía subía hacia el cielo. Dos voces opuestas dentro de la misma casa, dos visiones que se chocaban en cada conversación familiar. Y en medio de todo, Marco, el soldado marcado por la batalla, encontraba en esa familia un reflejo de lo que vivía Roma entera, un hogar dividido entre lo viejo y lo nuevo. Cuando visitaba a Aurelia, no eran solo los ojos de su amada los que lo recibían, también la desconfianza del padre, que veía en él a un traidor a los dioses. Para el padre de Aurelia, un soldado cristiano significaba peligro, el desmoronamiento de la tradición, el fin del mundo que conocía. Pero la historia de esa familia no era única. En todo el imperio, miles de hogares vivían la misma fractura. Maridos que se aferraban a los sacrificios a Júpiter, esposas que susurraban oraciones al Cristo crucificado, hijos que no sabían qué futuro abrazar. Esa división se veía reflejada en el propio arco. Símbolos paganos y palabras que aludían a un poder invisible convivían en la misma piedra, como si el mármol también representara una familia en conflicto. Los relieves mostraban procesiones de soldados, escenas de caza, sacrificios solemnes. Pero para quienes pasaban bajo ellos, esas imágenes eran algo más que arte. Eran recordatorios de una herencia en disputa. Un niño podía mirar la figura de Marco Aurelio dando justicia y preguntarse, ¿quién nos juzgará ahora? Una madre podía ver las figuras de Diana y Apolo y preguntarse si sus plegarias aún servían de algo. Aurelia sentía en su propia piel esa tensión. Cada gesto de cariño hacia Marco era un desafío. No era solo amor, era la osadía de creer que, en medio de dos mundos enfrentados, podía existir un espacio íntimo donde las diferencias no destruyeran, sino que unieran. Marco, por su parte, veía en Aurelia la encarnación de Roma misma, orgullosa de su pasado, pero tentada por un futuro distinto. Cuando la tomaba de la mano al cruzar el arco, sentía que su historia personal se entrelazaba con la de todo un imperio. No eran los únicos. Cientos de familias vivían ese cruce de caminos. Y mientras Constantino consolidaba su poder, en los hogares romanos se decidía otra batalla, silenciosa, pero igual de trascendental, la de la fe, la tradición y el amor. Bajo la sombra del arco de Constantino, no solo pasaban ejércitos victoriosos, pasaban discusiones familiares, susurros de esperanza, lágrimas de despedida, abrazos furtivos. Era un lugar donde lo íntimo y lo político se encontraban, como dos ríos que se cruzan en un mismo cauce. Y es ahí, en esas historias pequeñas, donde comprendemos que el arco no es solo piedra, es memoria de gente común, de padres que defendían sus creencias, de madres que protegían a sus hijos,
de jóvenes que buscaban amar sin miedo. Pero el amor nunca es sencillo cuando se mezcla con la ambición del poder. Y pronto, Aurelia y Marco descubrirían que no solo los dioses y las familias estaban en juego, sino también las pasiones y traiciones de quienes gobernaban desde lo más alto. Las crónicas hablan de emperadores, de batallas, de visiones en el cielo, pero el verdadero pulso de Roma se sentía en los hogares, en los mercados, en las discusiones familiares, bajo el murmullo de las calles. Y el arco de Constantino, majestuoso y silencioso, era testigo de esas pequeñas batallas cotidianas que no entraron en los libros de historia. Aurelia atravesaba cada mañana la vía cercana al arco. Observaba cómo las familias lo cruzaban como quien pasa bajo una puerta mágica, con respeto, con dudas, con miedo incluso. Había quienes alzaban la vista hacia los relieves de los antiguos dioses, como si aún esperaran protección. Otros, en cambio, inclinaban la cabeza en silencio, convencidos de que un nuevo tiempo ya había comenzado. En su propia casa, esa tensión se convertía en carne. Su padre, Sexto, era un hombre rígido, marcado por las viejas costumbres. Había ofrecido sacrificios en templos desde su juventud, y no podía concebir que Roma abandonara a Júpiter, a Diana, a Marte. Su madre, Flavia, guardaba un secreto apenas velado. En las noches acudía a reuniones donde se hablaba de Cristo y de un reino invisible. Esa división se hacía evidente en cada conversación. Aurelia, recuerda que los dioses nos han sostenido por siglos, decía Sexto mientras compartían el pan. Roma no existiría sin ellos. Quien reniega de los dioses, reniega de nuestra sangre. Flavia, con voz baja, casi temerosa, respondía: ¿Y no crees, Sexto, que hay un poder más grande? Uno que no pide sangre de animales ni templos de mármol, sino compasión. El padre golpeaba la mesa con fuerza. Compasión no alimenta al imperio. Fuerza, gloria y sacrificio, eso nos mantiene en pie. Aurelia callaba, atrapada entre dos mundos, y era en ese silencio donde crecía la sombra de su amor por Marco. El soldado venía a verla cuando podía, siempre con cautela. Una tarde, al encontrarse bajo los relieves del arco, se detuvieron frente a una escena de sacrificio. Marco tomó aire. «Mira, Aurelia, aquí el emperador ofrece incienso a Apolo, pero todos saben que ya no cree en él. Ahora es la cruz lo que guía sus pasos». Ella desvió la mirada, incómoda. «¿Y qué hay de mi padre, Marco? Para él, Apolo no es un recuerdo. Es su dios, su vida, su orgullo. ¿Quieres que yo le diga que todo en lo que ha creído no vale nada?» Él suavizó la voz. «No quiero que renuncies a tu padre. Quiero que veas lo que yo vi. Esa luz en el cielo. Fue real, Aurelia. Nos dio fuerza en el campo de batalla, y sin ella hoy no estaría vivo». Ella lo miró a los ojos, con ternura y miedo al mismo tiempo. «¿Y si lo que viste no fue un milagro, sino una ilusión de un emperador para ganar poder, qué harás?» El silencio entre ambos fue largo, tan pesado como el mármol que los rodeaba. En casa la tensión crecía. Sexto empezó a notar la ausencia de su hija en ciertos momentos del día. Una noche, al encontrarla inquieta, la enfrentó. «Aurelia, ¿qué escondes? No me mientas». Ella bajó la mirada. «Padre, he conocido a alguien. Un hombre. Sí, es soldado. ¿Y qué más?» Ella dudó, pero sus ojos la delataron.
Él sigue al Dios de los cristianos. El padre se levantó, furioso. Un traidor, uno de esos que corrompen Roma desde dentro. No permitiré que mancilles nuestra casa con su fe débil. Flavia intervino con calma, pero con firmeza. No le llames débil. Quizás no entiendas aún, Sexto, pero esa fe ha dado esperanza a muchos, y tu hija tiene derecho a escuchar, a elegir. Aurelia se quedó temblando. Por primera vez vio en su madre una valentía secreta, y en su padre el rostro de un mundo que se resistía a morir. Días después, Marco volvió. Esta vez lo hizo de noche, arriesgándose a ser descubierto. Bajo la luna, a la sombra del arco, se encontraron de nuevo. Aurelia le tomó la mano. «Marco, mi padre nunca aceptará lo nuestro». Él respondió sin soltarla. «No necesitamos su bendición. El mundo está cambiando, Aurelia. Nadie sabe qué quedará en pie mañana. Pero yo sé que quiero caminar contigo, aunque todo lo demás se derrumbe». Ella lo besó, rápido, con miedo, como si los dioses tallados en mármol pudieran condenarla desde lo alto. Y en ese instante, el arco dejó de ser solo un monumento. Se convirtió en su refugio y en su amenaza al mismo tiempo. Las familias de Roma, como la de Aurelia, vivían esa fractura todos los días. Padres contra hijos, esposas contra maridos, vecinos contra vecinos. El imperio se debatía entre lo antiguo y lo nuevo, y cada casa era un campo de batalla invisible. Pero en medio de esas luchas íntimas también nacían resistencias, pasiones y amores imposibles. Y pronto, Aurelia y Marco descubrirían que no estaban solos. En el corazón del poder imperial también se escondían amores prohibidos, traiciones y pasiones que cambiarían la historia. El beso furtivo de Aurelia y Marco aún flotaba en el aire cuando los pasos de un guardia romano retumbaron cerca del arco. Se apartaron de golpe, conteniendo la respiración. El soldado pasó sin reparar en ellos, pero ambos entendieron algo. Su amor no solo desafiaba a su familia, sino al propio orden del imperio. Mientras tanto, en el palacio, la vida no era menos turbulenta. Constantino, el emperador victorioso, también estaba rodeado de pasiones y traiciones. Había repudiado a Minervina, la madre de su hijo Crispo, para casarse con Fausta, la hija de Maximiano, uno de sus antiguos rivales. Una alianza política disfrazada de matrimonio. Fausta era astuta, ambiciosa y consciente de que vivía en un mundo donde las mujeres rara vez tenían voz. Su manera de sobrevivir era convertir el silencio en estrategia. Sabía que Constantino la había tomado por conveniencia, pero también sabía cómo sembrar dudas, cómo ganar espacio en un corazón ocupado por la guerra. En ese contexto, la historia de Aurelia y Marco parecía un reflejo en pequeño de las pasiones del palacio. Amores que unían, traiciones que desgarraban. Una tarde, Aurelia escuchó rumores en el mercado. Hablaban de Crispo, el hijo mayor de Constantino. Se decía que era brillante, querido por el pueblo, y que muchos lo veían como el verdadero heredero. Pero también se murmuraba que su madrastra, Fausta, lo miraba con recelo. Esa misma noche, mientras caminaba con Marco cerca del Tíber, Aurelia le preguntó: «¿Es cierto lo que dicen, que en el palacio la sangre se enfrenta a la sangre?» Marco suspiró. «He oído lo mismo en el campamento. Crispo es valiente, pero Fausta no tolera rivales. Y el emperador, aunque lo ven como un visionario, también sabe ser implacable.
Nadie está a salvo, ni siquiera en su propia familia. Aurelia se estremeció. Entonces lo nuestro no es distinto. Ellos se enfrentan por poder, nosotros por amor. Pero la herida es la misma, un mundo dividido que no sabe reconciliarse. Marco la abrazó fuerte. La diferencia es que yo no te traicionaré, Aurelia. Aunque el imperio se caiga a pedazos, tú serás mi verdad. Pero en el palacio, la verdad era otra. Fausta comenzó a susurrar en los oídos de Constantino, alimentando su desconfianza hacia Crispo. Nadie sabe con certeza qué dijo, pero lo cierto es que poco después Constantino ordenó la muerte de su propio hijo, un crimen que sacudió Roma y dejó una sombra indeleble sobre su reinado. La noticia llegó rápido a las calles. Aurelia escuchó a un vecino murmurar horrorizado: «Si un emperador puede matar a su hijo, ¿qué podemos esperar los demás?». Y en ese ambiente enrarecido, el amor de Aurelia y Marco parecía aún más frágil. Si la sangre no protegía ni a los herederos imperiales, ¿qué esperanza tenían ellos frente al juicio de un padre o al peso de las creencias? Esa noche, Aurelia volvió a discutir con su padre. ¿Ves lo que ocurre en el palacio? Ni siquiera Constantino respeta a su familia. ¿Cómo puedes seguir defendiendo un orden que se pudre desde dentro? Sexto respondió con dureza: el emperador no es Roma. Roma somos nosotros, sus dioses, nuestra herencia. Tú, Aurelia, eres parte de esa herencia, y no te perderé en brazos de un hombre que reniega de todo lo que nos ha sostenido. Flavia, con lágrimas contenidas, intervino: ¿y qué hay del amor, Sexto? ¿Qué hay de la vida que ella merece vivir? ¿O preferirías verla desdichada, como tantas mujeres obligadas a matrimonios sin alma? El padre no contestó. El silencio fue más pesado que cualquier palabra. Aurelia entendió entonces que su historia estaba unida a un destino mayor. Lo que vivía en su casa se repetía en el palacio. Pasiones ocultas, traiciones envenenadas, decisiones que destruían familias. Y supo que su amor con Marco no era solo suyo. Era también un símbolo de una Roma que se transformaba a la fuerza. El arco de Constantino seguía en pie, imponente, como si observara todo en silencio. Había sido levantado para proclamar una victoria, pero ahora parecía un testigo incómodo de derrotas íntimas. Bajo sus piedras se cruzaban soldados, amantes, madres, hijos, enemigos y aliados. Y cada paso bajo sus tres arcos resonaba como una pregunta: ¿qué es más fuerte, el poder o el amor? Lo que Aurelia y Marco aún no sabían es que esa pregunta no tardaría en alcanzar también a ellos, porque pronto su historia sería puesta a prueba de una forma que cambiaría su destino para siempre. Las noticias de la muerte de Crispo corrieron como un viento oscuro por toda Roma. El hijo del emperador, ejecutado por orden de su propio padre, y Fausta, la esposa de Constantino, condenada poco después bajo acusaciones de traición y adulterio. La corte, que debía ser el corazón de la gloria imperial, se había convertido en un nido de sospechas y sangre. Para Aurelia y Marco, aquello fue una revelación amarga. Si en lo más alto del poder la familia se destruía por ambición y miedo, ¿qué podían esperar ellos, dos jóvenes sin más armas que su amor? Una tarde, Aurelia se encontró con Marco bajo el arco. La ciudad estaba inquieta, los rumores se mezclaban con el ruido del mercado. Él la miró con seriedad. «Aurelia, Roma ya no es la misma. El emperador ha ganado guerras,
pero ha perdido su casa. No quiero que nos pase lo mismo. Ella respondió con un hilo de voz. ¿Y qué podemos hacer? Mi padre nunca aceptará que te siga. Y tu fe, Marco, tu fe lo divide todo. Él apretó su mano con fuerza. Entonces, elige no por tu padre, ni por mi fe, sino por ti. Elige vivir, Aurelia. Elige amar, aunque el imperio caiga. Esa noche, Aurelia lloró en secreto. Miró a su madre, que cosía en silencio junto a una lámpara de aceite. Madre, ¿y si me equivoco? Flavia la miró con ternura. El error no es amar, hija. El error es dejar que otros decidan a quién puedes amar. Al día siguiente, Aurelia y Marco partieron juntos, lejos del ruido del foro y de las intrigas del palacio. No sabían si volverían, ni qué destino les esperaba. Lo único cierto era que Roma podía alzarse o desplomarse, pero ellos no querían que su historia se escribiera en piedra fría, sino en vida compartida. Y mientras tanto, el arco de Constantino permaneció, testigo de emperadores, de dioses antiguos y de un dios nuevo, testigo de procesiones triunfales y de familias rotas, testigo de amores prohibidos y de traiciones imperiales. Los siglos pasaron, el mármol se desgastó, las batallas fueron olvidadas, los nombres de Aurelia y Marco se borraron de la memoria del mundo. Pero su sombra, como la de tantas mujeres y hombres anónimos, siguió habitando bajo los tres grandes arcos. Hoy, cuando alguien camina por Roma y se detiene a mirar sus relieves, lo hace sin escuchar las voces que aún resuenan en silencio. Porque el verdadero secreto del arco de Constantino no está solo en los símbolos paganos y cristianos. Está en las historias que nunca fueron escritas. Los susurros de una madre en la penumbra, el beso tembloroso de dos jóvenes bajo la luna, las discusiones de familias enteras que intentaban sobrevivir a un imperio en transformación. El arco sigue ahí, orgulloso, silencioso, eterno. Y aunque el tiempo haya borrado los nombres, aún guarda una verdad, que el poder construye monumentos, pero son las vidas humanas, con sus amores, sus miedos y sus contradicciones, las que les dan alma. Y así, cada vez que levantes la vista hacia esas piedras gastadas, recuerda, lo que ves no es solo un triunfo imperial, es un espejo de lo que somos, gloria y fragilidad, fe y deseo, poder y silencio. Nunca volverás a mirar el arco de Constantino con los mismos ojos.